Tema 43. Delitos contra la comunidad internacional. En este capítulo final se aborda el estudio de los delitos contra el derecho de gentes, el delito de genocidio, los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el delito de piratería, como integrantes del conjunto de crímenes de más grave trascendencia para la comunidad internacional, lo que justifica los esfuerzos para encontrar unas definiciones universales y los intentos de creación de unas reglas especiales de competencia y jurisdicción penal internacional. Los delitos contra la comunidad internacional tienen en común que en ellos se tutelan una serie de principios y derechos fundamentales que la generalidad de las naciones reconocen a todos los seres humanos por el mero hecho de serlo, al considerar que son derechos inherentes a la dignidad del ser humano. En todos estos delitos se protegen además de a las personas individualmente los bienes jurídicos colectivos, supraindividuales, supranacionales y pluriofensivos, que constituyen un conjunto de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Uno de los aspectos más sobresalientes que condujo al consenso de la comunidad internacional para la protección de los valores inherentes al respeto de la persona humana y su dignidad lo constituyó sin duda el reconocimiento como crímenes internacionales de un conjunto de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, cuya sanción interesaba a toda la comunidad de naciones para constituir un core delicta juris gentium, es decir, un cuerpo fundamental de graves crímenes cuya comisión afectaba a toda la humanidad y ofendía la conciencia y el derecho de todas las naciones. En las modernas legislaciones se ha introducido el principio de la justicia o jurisdicción universal con carácter complementario para el castigo de un reducido número de delitos que atentan evidentemente contra los intereses de la comunidad internacional y para el que las legislaciones nacionales tienen previsiones punitivas sustancialmente similares sobre estos delitos. En nuestro país, el principio de justicia universal viene recogido en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Actualmente, la evolución de ese gran acuerdo internacional proscribe como categorías de crímenes internacionales los delitos de genocidio, los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión, recogidos en los artículos 5 al 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Se trata de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, lo que justificaría su definición universal y las especiales reglas de jurisdicción y perseguibilidad. La Corte Penal Internacional juzga personas y tiene un carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. Las normas de desarrollo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, así como la ratificación por España de otros instrumentos del derecho internacional humanitario, entre los que destacan el Tratado de Ottawa sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonas y sobre su destrucción, la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado de 1994, el segundo protocolo de 1999 de la Convención de la Haya de 1954 sobre protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y el protocolo facultativo del año 2000 de la Convención de 1989 sobre los derechos del niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados, pusieron de relieve la necesidad de adecuar la tipificación de los delitos contra la comunidad internacional a nuestro derecho interno, lo que se llevó a cabo por la Ley Orgánica 5/2010. Comenzamos con los delitos contra el derecho de gentes.
Se tipifican en los artículos 605 y 606 una serie de conductas que darán lugar a diferentes delitos, cuyo nexo de unión consiste en que el sujeto pasivo del delito sea el jefe de un Estado extranjero u otra persona internacionalmente protegida por un tratado. Las razones de esta protección especial vienen dadas porque estas personas ostentan la representación de un Estado o se encuentran protegidas internacionalmente por tratados, de modo que cualquier ataque contra las mismas presenta un carácter pluriofensivo al constituir no solo un atentado contra las personas, su integridad u otros bienes, sino al mismo tiempo una agresión contra el derecho de gentes, con prevalencia de este último como bien jurídico protegido. Apartado 1. Delitos contra un jefe de Estado extranjero o persona internacionalmente protegida. El artículo 605 se encuentra subdividido en 3 apartados. El primero castiga con la pena de prisión permanente revisable al que matare al jefe de un Estado extranjero u otra persona internacionalmente protegida por un tratado que se halle en España. El apartado segundo castiga al que causare lesiones a las personas mencionadas en el apartado anterior y añade el apartado tercero que cualquier otro delito cometido contra las personas mencionadas en los números precedentes o contra los locales oficiales, la residencia particular o los medios de transporte de dichas personas será castigado con las penas establecidas en el Código para los respectivos delitos en su mitad superior. Nos encontramos ante unos delitos en los que el legislador ha considerado que se deben agravar las penas por la condición de jefe de Estado o persona internacionalmente protegida de la víctima del delito. Es requisito esencial que las acciones típicas se dirijan contra dichas personas en su condición de tales. Ambas características del sujeto pasivo del delito aparecen configurados como elementos normativos del tipo que el juez deberá valorar acudiendo a las normas jurídicas correspondientes. Se entiende por jefe de Estado la persona que ejerce la jefatura de un Estado extranjero, cualquiera que sea la denominación de su cargo, incluyendo cada uno de los miembros de un órgano colegiado cuando, de conformidad con la Constitución respectiva, dicho órgano cumpla las funciones de tal. Para concretar qué se entiende por persona internacionalmente protegida por un tratado, es preciso atender a la definición que da el Convenio sobre la prevención y castigo de delitos contra las personas internacionalmente protegidas de 1973. La expresión que se halle en España debe ser interpretada conforme a las reglas generales que regulan la competencia territorial de los tribunales españoles establecida en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Estamos ante un delito doloso en el que el sujeto debe conocer la cualidad de la víctima, ya que si la desconoce nos encontraríamos ante un supuesto de error sobre un elemento del tipo, que impediría la aplicación de este precepto, debiendo acudir a sancionar la conducta por las disposiciones generales del Código Penal, como es el homicidio, lesiones, etc. Apartado 2. Violación de la inmunidad personal de un jefe de Estado extranjero. Las inmunidades soberanas del Estado encarnan tradicionalmente un principio básico del derecho internacional que deriva a su vez de los principios de independencia, soberanía e igualdad de los Estados. Su contenido jurídico es básicamente de naturaleza procesal y supone que los jueces y tribunales de un Estado no pueden juzgar a otro Estado. Abarca tanto el derecho del Estado a no ser demandado ni sometido a juicio ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado, esto es inmunidad de jurisdicción, como el derecho a que no se ejecute lo juzgado, esto es inmunidad de ejecución.
El artículo 21 de la Ley Orgánica 16/2015 dispone que las personas del jefe del Estado, el jefe de Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores del Estado extranjero serán inviolables cuando se hallen en territorio español, con independencia de que se encuentren en misión oficial o en visita privada. No podrán ser objeto de ninguna forma de detención, se les tratará con el debido respeto y se adoptarán todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad. El artículo 22 de la Ley Orgánica 16/2015 determina que las personas a las que se refiere el presente capítulo disfrutarán de inmunidad de jurisdicción y ejecución ante los órganos jurisdiccionales españoles de todos los órdenes durante toda la duración de su mandato, ya se encuentren en España o en el extranjero. Si estuvieran en España, la inmunidad se extiende tanto a los viajes oficiales como a las visitas privadas, ya se trate de acciones judiciales en relación con actos oficiales o privados, ya sean relativas a actos realizados con anterioridad a su mandato o durante el ejercicio de éste. No estarán obligados a comparecer como testigos en procesos de los que conozcan los órganos jurisdiccionales españoles. El artículo 2 de la Ley Orgánica 16/2015 entiende por inmunidad de jurisdicción la prerrogativa de un Estado, organización o persona de no ser demandado ni enjuiciado por los órganos jurisdiccionales de otro Estado. Y por inmunidad de ejecución se entiende la prerrogativa por la que un Estado, organización o persona y sus bienes no pueden ser objeto de medidas coercitivas o de ejecución de decisiones dictadas por los órganos jurisdiccionales de otro Estado. Por su parte, el Tribunal Constitucional ha considerado plenamente conforme con la Constitución el límite negativo que se deriva de la inmunidad jurisdiccional atribuida a los estados extranjeros. De este modo, el legislador necesariamente ha de tener presentes los límites positivos y negativos que el derecho internacional impone a los estados, y ello viene a corroborar la justificación objetiva y razonable de la inmunidad de la jurisdicción. El artículo 606.1 castiga con la pena de prisión de 6 meses a 3 años al que violare la inmunidad personal del jefe de otro Estado o de otra persona internacionalmente protegida por un tratado. Sujeto pasivo del delito será el jefe de otro Estado u otra persona dotada de inmunidad por un tratado internacional, por lo que el elemento clave de este delito se encuentra en precisar qué se entiende por violar la inmunidad personal. Las inmunidades personales y los fueros especiales, al contrario que la inviolabilidad, representan únicamente privilegios de carácter procesal, ya que al referirnos a inmunidad hablamos de un obstáculo procesal consistente en la imposibilidad de detener, incriminar, inculpar o abrir un procedimiento contra una persona, salvo cuando se otorguen las autorizaciones debidas. La inmunidad es de carácter transitorio o temporal. El delito se consumará cuando alguien, generalmente la policía, fiscalía o juez de instrucción, proceda a la detención, imputación o procesamiento de las personas mencionadas, ignorando el privilegio del que gozan dada su condición, lo que convierte a este delito en un delito especial, ya que el sujeto activo solo podrá ser quien legalmente tenga competencia para realizar las distintas conductas encaminadas a enjuiciar a la persona protegida por el tratado. Es un delito doloso en el que el sujeto activo del mismo debe conocer que la persona a la que va a detener o procesar goza de inmunidad y, pese a ello, sabiendo que no está autorizado para proceder, continúa adelante con su acción. Apartado 3. Condición objetiva de punibilidad. El artículo 606.2 regula una garantía de reciprocidad en algunos delitos contra el derecho de gentes, que opera como una condición objetiva de punibilidad al disponer que
cuando los delitos comprendidos en este artículo y en el artículo anterior no tengan señalada una penalidad recíproca en las leyes del país a que correspondan las personas ofendidas. Se impondrá al delincuente la pena que sería propia del delito con arreglo a las disposiciones de este código si la persona ofendida no tuviese el carácter oficial mencionado en el apartado anterior. Importante destacar el principio de reciprocidad con las leyes del país a que correspondan las personas ofendidas, ya que dichos delitos serán punibles si existe reciprocidad con el Estado en cuestión. De lo contrario, se le aplicará al autor del hecho la pena que corresponda conforme a este código, como si la víctima fuese un particular. Lo dispuesto en el presente título no afectará a las obligaciones internacionales asumidas por España respecto del enjuiciamiento de crímenes internacionales ni a sus compromisos con la Corte Penal Internacional. Pasamos al delito de genocidio. El artículo 5 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional declara la competencia de dicho organismo sobre el delito de genocidio, al que define en el artículo 6 de manera idéntica a como lo hace el artículo 2 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Al disponer que a los efectos del presente estatuto se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo y traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro. El bien jurídico protegido por el delito de genocidio es el derecho a la existencia de determinados grupos humanos, un bien jurídico colectivo o supraindividual cuyo titular no es nunca la persona física, sino el grupo en cuanto colectividad, de modo que los delitos de genocidio no protegen directamente bienes jurídicos individuales, aunque los bienes jurídicos personales de los integrantes de los grupos se vean claramente protegidos de forma indirecta. El genocidio constituye el crimen de los crímenes porque pretende destruir la característica clave de la condición humana, que no es otra que la diversidad. Apartado 1. Delito de genocidio, concepto y elementos. El apartado 1 del artículo 607 tipifica el delito de genocidio, castigando en sus 5 primeros apartados, según la gravedad de la conducta realizada y el resultado producido, a los que con propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o determinado por la discapacidad de sus integrantes, perpetraren alguno de los actos siguientes: matar a alguno de sus miembros, agredirlos sexualmente, causarles lesiones, someter al grupo o a cualquiera de sus individuos a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud, llevar a cabo desplazamientos forzosos del grupo o sus miembros, adoptar cualquier medida que tienda a impedir su género de vida o reproducción, o bien trasladar por la fuerza individuos de un grupo a otro. El delito de genocidio como delito contra la comunidad internacional debe ser interpretado como un contexto de violencia sistemáticamente organizada y no en clave individual. De ahí que la doctrina sostenga que en el artículo 607.1 se tipifican en realidad conductas que deben ser cometidas de forma sistemática por una colectividad organizada de personas.
al elemento objetivo de este tipo penal consistente en las acciones descritas en los apartados primero al quinto del artículo 607.1 se añade el elemento subjetivo consistente en el dolo específico de obrar con el propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. De ahí que el elemento vertebrador del delito de genocidio consista en la comisión de alguna de las conductas descritas en el tipo penal con el propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial, religioso o determinado por la discapacidad de sus integrantes. Si el propósito fuera otro, al faltar el elemento subjetivo del tipo, no estaríamos ante un delito de genocidio. El genocidio no se identifica con la idea de una matanza colectiva indiscriminada, sino que es mucho más específico. Solo integrará el delito de genocidio la intención de destruir a un colectivo caracterizado por su nacionalidad, su etnia, su raza, su religión o discapacidad. Nos encontramos ante un delito de intención. Fuera de estos casos, el propósito de destrucción de un grupo o colectivo de personas por su edad, sus ideas políticas o su sexo deberán reconducirse a otros preceptos del Código Penal, como son los delitos de lesa humanidad. Para la consumación del delito no es necesario que el autor logre el resultado pretendido, es decir, no es necesario que logre la efectiva destrucción del grupo, sino que es suficiente con que realice una de las acciones individuales descritas en el tipo penal contra uno de los miembros del grupo, siempre que las lleve a cabo motivado por la intención de destruir al grupo. Se trata, por tanto, de un delito de consumación anticipada. En cuanto a las modalidades de comisión, se tipifican las modalidades de genocidio mediante la matanza de miembros del grupo, agredirlos sexualmente, causarles lesiones, someter al grupo o a cualquiera de sus individuos a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud. Llevar a cabo desplazamientos forzosos del grupo o sus miembros, adoptar cualquier medida que tienda a impedir su género de vida, esto es el genocidio cultural, o reproducción, esto es el genocidio biológico, o bien el traslado por la fuerza de individuos de un grupo a otro. El delito de genocidio puede cometerse tanto por acción como por omisión. Apartado 2. Penalidad. El artículo 607.1 establece las siguientes penas. 1. Con la pena de prisión permanente revisable si mataran a alguno de sus miembros. 2. Con la pena de prisión permanente revisable si agredieran sexualmente a alguno de sus miembros o produjeran alguna de las lesiones previstas en el artículo 149. 3. Con la pena de prisión de 8 a 15 años si se sometieran al grupo o a cualquiera de sus individuos a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud o cuando les produjeran algunas de las lesiones previstas en el artículo 150. 4. Con la misma pena si llevaran a cabo desplazamientos forzosos del grupo o sus miembros, adoptaran cualquier medida que tienda a impedir su género de vida o reproducción o bien trasladaran por la fuerza individuos de un grupo a otro. Y 5. Con la de prisión de 4 a 8 años si produjeran cualquier otra lesión distinta de las señaladas en los numerales segundo y tercero. El apartado segundo del artículo 607 establece una serie de penas accesorias que los jueces y tribunales deberán aplicar imperativamente. En todos los casos se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por un tiempo superior entre 3 y 5 años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito y a las circunstancias que concurran en el delincuente. Por último, recordar que el delito de genocidio no prescribirá en ningún caso, así como tampoco las penas impuestas por delito de genocidio.
Pasamos ahora a los delitos de lesa humanidad. Apartado 1. El bien jurídico protegido en los delitos de lesa humanidad. La cuestión del bien jurídico protegido en el artículo 607 bis ha suscitado una interesante polémica en la doctrina penal española, en la que podemos observar dos posturas opuestas. Una a la que podríamos denominar mayoritaria y a la que nos adherimos, que considera que el bien jurídico protegido en estos delitos posee carácter colectivo, configurándose como un bien jurídico supraindividual. Otra minoritaria que defiende la concepción del bien jurídico en estos delitos desde una perspectiva exclusivamente individual. Los crímenes de lesa humanidad atentarían contra un bien jurídico perteneciente a la comunidad internacional, la protección de la población civil como elemento necesario para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional a través de la protección de los bienes jurídicos individuales más importantes, como es la vida, la integridad física, la libertad, etc. Apartado 2. El delito de lesa humanidad, concepto y elementos. La definición de crimen contra la humanidad o crimen de lesa humanidad, recogida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en su artículo 7, comprende las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualesquiera actos inhumanos que causen graves sufrimientos o atenten contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Este delito de lesa humanidad es un complemento del de genocidio, que constituye una especie o modalidad agravada del género de los crímenes de lesa humanidad, que en su prohibición busca la protección de colectivos frente a ataques a gran escala que ponen en cuestión la propia supervivencia del grupo en cuestión. Son reos de delitos de lesa humanidad, según dispone el artículo 607 bis, quienes cometan los hechos previstos en el apartado siguiente como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella. Los hechos previstos en el apartado 2 del artículo 607 bis, configurados como un tipo mixto alternativo, son las siguientes: causar la muerte de alguna persona, violación o agresiones sexuales, lesiones, deportaciones y traslados forzosos, forzar el embarazo de alguna mujer con intención de modificar la composición étnica de la población, detenciones ilegales, torturas, conductas relativas a la prostitución, explotación sexual o esclavitud. Para integrar el tipo deberá cometerse en primer lugar alguno de los hechos que se describen en su apartado segundo y en segundo lugar que tales hechos deberán llevarse a cabo en un determinado contexto, a saber, como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella, lo que incrementa su peligrosidad y la impunidad y el éxito de su conducta criminal. Son crímenes contra la humanidad o delitos de lesa humanidad los atentados contra bienes jurídicos individuales fundamentales, como es la vida, libertad sexual, integridad física, etc., cometidos tanto en tiempo de paz como de guerra, como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o una parte de ella, lo que convierte a cada modalidad de crimen contra la humanidad en ley especial frente al correspondiente delito común. Por ataque contra una población civil se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el apartado segundo contra la población civil o una parte de ella como parte de un ataque generalizado o sistemático.
Por deportación o traslado forzoso de población se entenderá el desplazamiento de las personas afectadas a otro estado o lugar mediante la expulsión u otros actos de coacción sin motivos autorizados por el derecho internacional. Por embarazo forzoso se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada en contra de su voluntad por la fuerza, con intención de modificar la composición étnica de una población. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo. Dentro de las detenciones ilegales, entendidas como la privación de libertad con infracción de las normas internacionales sobre la detención, se encuadraría la denominada desaparición forzada de personas, entendida como la aprehensión, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad de alguna persona que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización y el apoyo del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley. Se entiende por tortura el sometimiento de la persona a sufrimientos físicos o psíquicos y por esclavitud la situación de la persona sobre la que otro ejerce, incluso de hecho, todos o algunos de los atributos del derecho de propiedad, como comprarla, venderla, prestarla o darla en trueque. Según el artículo 607 bis 1, en todo caso se considerará delito de lesa humanidad la comisión de los siguientes hechos. Primero, la comisión de los hechos del apartado segundo, que son el homicidio, violación, agresión sexual, lesiones, etc., por razón de la pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, discapacidad u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional. Por persecución se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad. Se trata, por tanto, de un supuesto de comisión de delitos graves cuya motivación responde a la pertenencia del sujeto pasivo a un determinado colectivo, esto es, el elemento subjetivo, que es además objeto de persecución por esos mismos motivos, esto es, el elemento objetivo. La persecución de grupos acompañada de algún delito grave es, pues, el primer supuesto de delito de lesa humanidad. Y segundo, en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen. El segundo supuesto, ejemplificado en el artículo 607 bis apartado 1.2, identifica al crimen de apartheid del Estatuto de Roma como el segundo caso arquetípico de contexto del delito de lesa humanidad. El escenario colectivo de referencia tiene aquí, a diferencia del supuesto de persecución, una proyección típica mucho más restringida, pues se centra en la dinámica de enfrentamiento entre colectivos exclusivamente raciales. Se trata de dos delitos concreciones del contexto aludido en el que se deben verificar algunos de los hechos acompañantes, que es el homicidio, violación, detención, etc. Ahora bien, estas dos concreciones del contexto típico en modo alguno integran un listado cerrado de situaciones, sino que deben entenderse como dos ejemplos que ex lege equivalen al contexto de ataque generalizado o sistemático contra la población civil, pero que no excluyen en absoluto que otras sean las situaciones que integren ese ataque contra el colectivo.
Pese a que el tipo penal expresamente exige un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella, lo que puede sugerir la necesidad de un sujeto pasivo colectivo, la doctrina coincide en la no exigencia de una generalidad de víctimas como elemento necesario del tipo, sino que se refieren al contexto o línea de conducta del que pueden formar parte, con lo que un solo acto típico, por ejemplo, el asesinato de una única víctima, puede dar lugar al tipo penal del delito de lesa humanidad si forma parte de ese contexto, que es el ataque generalizado o sistemático. Solo cabe la comisión dolosa de ese delito y el dolo del autor debe tener conocimiento de dicho ataque contra la población civil, o sea, conciencia de las dimensiones del acto gravísimo que se comete, que es la intencionalidad. Continuamos el tema con delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Apartado 1. Introducción. De lo que se va a tratar en este epígrafe es de los crímenes de guerra o, lo que es lo mismo, de todas aquellas infracciones o violaciones graves al derecho internacional humanitario, es decir, al conjunto de reglas o normas aceptadas por la mayoría de los estados con la finalidad de restringir los medios y tácticas de combate, suavizar las consecuencias de la guerra, proteger a las víctimas de los conflictos que no participen en ellos, así como determinados bienes que no tienen relación con las operaciones militares. En el capítulo 3 del título 24 del Código Penal de los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado está integrado por 8 artículos, desde el 608 al 614 bis, a los que hay que añadir 4 disposiciones comunes, y contiene una característica consistente en que se ha seguido un sistema caracterizado por: primero, la definición de personas protegidas en caso de conflicto armado, que determina el ámbito de aplicación del capítulo en relación con los convenios internacionales. Segundo, la sucesiva incriminación específica de los crímenes de guerra más característicos, sistematizándolos por la entidad de los bienes jurídicos protegidos y siguiendo el orden lógico derivado de los instrumentos convencionales del derecho de los conflictos armados. Tercero, un tipo residual o general que cierra el capítulo con una incriminación genérica propia de los tipos abiertos. Y cuarto, unas disposiciones comunes a todo el título de delitos contra la comunidad internacional. La propia literalidad de la denominación del capítulo de delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado adelanta la descripción de los bienes jurídicos tutelados. 1. Bienes jurídicos de carácter personal. 2. Intereses jurídicos de índole real o material. Estos son los bienes. Los primeros, personales, están integrados por la vida humana, la integridad física y mental, la salud, la indemnidad personal, la libertad sexual, la libertad, el honor y la integridad moral o dignidad de la persona humana, y comprende tanto las acciones que atenten contra tales bienes jurídicos como las que pongan en peligro alguno de los intereses dignos de tutela penal. Apartado 2. El concepto de personas protegidas. El Código Penal ha considerado necesario definir el concepto de personas protegidas en caso de conflicto armado, internacional o interno, delimitando así el ámbito personal de aplicación de la tutela penal que arbitra el capítulo. La utilidad de la definición es, por otra parte, evidente desde la pura técnica descriptiva de los tipos, para evitar la enojosa repetición de todas las personas protegidas en cada conducta incriminada. La enumeración de personas protegidas no es un numerus clausus, pues el apartado final abre la posibilidad de ensanchar el ámbito de la definición siempre que la condición de persona protegida se derive de cualesquiera otros tratados internacionales en los que España fuere parte. Esto es el numerus apertus.
Se consideran personas protegidas según el artículo 608, primero, los heridos, enfermos o náufragos y el personal sanitario o religioso protegidos por el primero y segundo convenios de Ginebra de 1949 o por el protocolo primero adicional de 1977. Se entiende por heridos y enfermos a las personas militares o civiles que debido a un traumatismo, enfermedad u otros trastornos o incapacidades de orden físico o mental tengan necesidad de asistencia o cuidados médicos y que se abstengan de todo acto de hostilidad. Esta condición también se les dará a las parturientas, a los recién nacidos y a otras personas que puedan necesitar asistencia o cuidados médicos inmediatos, como los inválidos y las embarazadas. Se entiende por náufragos las personas militares o civiles que se encuentren en situación de peligro en el mar o en otras aguas. El personal sanitario comprende a aquellas personas destinadas con carácter permanente o temporal exclusivamente a fines sanitarios, mientras que el personal religioso lo integran las personas militares o civiles dedicadas exclusivamente al ejercicio de su ministerio religioso. Segundo, los prisioneros de guerra protegidos por el Tercer Convenio de Ginebra de 1949 o por el Protocolo Primero Adicional de 1977. Se entiende por prisionero de guerra a todo combatiente que, en el marco de un conflicto armado internacional, cae en poder de la parte adversa. No serán considerados combatientes, por lo que no podrán gozar de la protección otorgada a los prisioneros de guerra, los espías, los mercenarios, los francotiradores y los saboteadores. Tercero, la población civil y las personas civiles protegidas por el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 o por el Protocolo Primero Adicional de 1977. La población civil está integrada por todas las personas civiles que serán aquellas que no pertenezcan a las Fuerzas Armadas. Las personas especialmente protegidas son mujeres, niños menores de 15 años, ancianos, inválidos y enfermos mentales, periodistas en misiones profesionales peligrosas en las zonas de conflicto armado y refugiados y desplazados internos. Cuarto, las personas fuera de combate y el personal de la potencia protectora y de su sustituto protegidos por los convenios de Ginebra de 1949, 1, 2, 3 y 4 o por el Protocolo Primero Adicional de 1977. La persona fuera de combate es aquella que, estando en poder del enemigo, exprese su intención de rendirse, o sea, incapaz de defenderse, y se abstenga de todo acto hostil y no intente evadirse. El personal de la potencia protectora es el personal diplomático o consular o los delegados nombrados por un Estado neutral para velar por los intereses de una parte en conflicto y por la salvaguardia del respeto de los convenios. Quinto, los parlamentarios y las personas que los acompañen protegidos por el Convenio Segundo de La Haya de 1899. Los parlamentarios son los individuos autorizados por uno de los beligerantes para entrar en comunicación con el otro bando y que porten una bandera blanca. Sexto, el personal de Naciones Unidas y personal asociado protegidos por la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y del personal asociado de 1994. Y séptimo, cualquier otra que tenga aquella condición en virtud de Protocolo Segundo Adicional de 1977 o de cualquiera otros tratados internacionales en los que España fuere parte. En definición, tiene su fundamento en las normas del derecho internacional humanitario, en cuyos instrumentos internacionales se encuentran los elementos normativos del tipo descritos en el Código Penal.
El derecho internacional humanitario, como parte del derecho de la guerra o de los conflictos armados, es un conjunto de normas internacionales elaboradas para aplicarse en conflictos armados internacionales, es decir, normas de beligerancia respecto de los cuales, por razones humanitarias, se protege a las personas y los bienes afectados por un conflicto armado. Los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales son los siguientes. El primer convenio de Ginebra protege durante la guerra a los heridos y a los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. El segundo convenio de Ginebra protege durante la guerra a los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. El tercer convenio de Ginebra se aplica a los prisioneros de guerra y el cuarto convenio de Ginebra protege a las personas civiles, incluso en los territorios ocupados. En 1977 se aprobaron 2 protocolos adicionales a los 4 convenios de Ginebra de 1949. Estos instrumentos refuerzan la protección que se confiere a las víctimas de los conflictos internacionales por el Protocolo 1 y de los conflictos no internacionales por el Protocolo 2, y fijan límites a la forma en que se libran las guerras. El Protocolo 2 es el primer tratado internacional dedicado exclusivamente a las situaciones de conflicto armado no internacional. En 2005 se aprobó un tercer protocolo adicional que establece un emblema adicional, el cristal rojo, que tiene el mismo estatuto internacional que los emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Apartado 3. Concepto de conflicto armado. Todos los tipos penales parten del supuesto de llevar a cabo la conducta tipificada con ocasión de un conflicto armado, presupuesto que hace que los tipos penales examinados sean especialmente respecto de los mismos tipos penales cometidos fuera de esos conflictos. Además, el autor de cualquiera de estos delitos debe tener conocimiento de la existencia de un conflicto armado, así como conocimiento acerca de la condición de las personas o de los bienes protegidos por el Código Penal. El problema es que el Código Penal no define lo que debemos entender por conflicto armado, por lo que para completar el tipo será necesario acudir a los tratados internacionales que vinculan a nuestro país y que regulan tanto los conflictos bélicos internacionales como los internos, ya que el Código Penal ha optado por una regulación común que equipara ambos escenarios. Se considera conflicto armado tanto la guerra entre estados en su sentido clásico como cualquier otro enfrentamiento armado entre idénticos protagonistas, las situaciones de ocupación total o parcial del territorio de un estado, así como los enfrentamientos armados que se producen en el interior de un estado entre las fuerzas armadas del estado y otros grupos armados que bajo la dirección de un mando responsable ejerzan sobre una parte del territorio un control que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. Apartado 4. Delitos contra las personas con ocasión de un conflicto armado. Los restantes preceptos en los que cualquier persona puede ser sujeto activo del delito tipifican siguiendo un orden lógico derivado de la importancia de los bienes jurídicos protegidos las distintas conductas constitutivas de infracciones graves o crímenes de guerra. Así se describen los ataques contra la vida, integridad o supervivencia de las víctimas de la guerra, el empleo de modos o medios de combate ilícitos, las violaciones muy graves contra las personas protegidas, las violaciones graves del derecho internacional humanitario y los ataques contra los bienes culturales y bienes de carácter civil. Dispone el artículo 609 que el que con ocasión de un conflicto armado maltrate de obra o ponga en grave peligro la vida, la salud
o la integridad de cualquier persona protegida, la haga objeto de tortura o tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, le cause grandes sufrimientos o la someta a cualquier acto médico que no esté indicado por su estado de salud ni de acuerdo con las normas médicas generalmente reconocidas que la parte responsable de la actuación aplicaría en análogas circunstancias médicas a sus propios nacionales no privados de libertad. Será castigado con la pena de prisión de 4 a 8 años sin perjuicio de la pena que pueda corresponder por los resultados lesivos producidos. Este precepto castiga una serie de conductas que atentan contra la vida, la integridad física o la dignidad de las personas protegidas con ocasión de un conflicto armado. La variedad de las conductas incluidas implica en algunos casos la exigencia de un resultado material, como por ejemplo los tratos inhumanos y la tortura, mientras que en otras ocasiones las modalidades típicas tan solo exigen un resultado de peligro concreto, como la puesta en grave peligro de la vida, la salud o la integridad de cualquier persona. En relación con el tipo subjetivo, se exige dolo, debiendo conocer el autor de estos delitos, la existencia de un conflicto armado y la relación entre este y la conducta delictiva. Establece el artículo 610 que el que con ocasión de un conflicto armado emplee u ordene emplear métodos o medios de combate prohibidos o destinados a causar sufrimientos innecesarios o males superfluos, así como aquellos concebidos para causar o de los que fundamentalmente quepa prever que causen daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural, comprometiendo la salud o la supervivencia de la población, u ordene no dar cuartel, será castigado con la pena de prisión de 10 a 15 años, sin perjuicio de la pena que corresponda por los resultados producidos. Este precepto castiga una serie de conductas consistentes en el empleo de medios o métodos de combate prohibidos por el derecho internacional. Para integrar el elemento normativo, los medios de combate prohibidos, debe acudirse a declaraciones y convenciones internacionales, mientras que los métodos de combate prohibidos incluyen, entre otros, la orden de no dar cuartel, el ataque a los enemigos fuera de combate y, en general, todos aquellos que impliquen un uso de los medios de combate que no se ajusten a los principios de distinción entre la población civil y la combatiente, de proporcionalidad y de precaución. El tipo no exige ningún resultado, ya que se trata de conductas que suponen un peligro abstracto para el medio ambiente y o para la vida y la salud de las personas. Por su parte, el artículo 611 castiga con la pena de prisión de 10 a 15 años, sin perjuicio de la pena que corresponda por los resultados producidos, el que con ocasión de un conflicto armado realice una serie de conductas que atenten contra diferentes bienes jurídicos, pero que todas ellas sean constitutivas de graves infracciones de los convenios de Ginebra. En su primer apartado continúa la enumeración de métodos o medios de combate prohibidos al castigar la realización o la orden de realizar ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población civil de ataques, represalias o actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla. El apartado segundo trata de nuevo una conducta de peligro abstracto para la vida y la salud de las personas, en el que se castiga la destrucción o el daño de buques o aeronaves no militares de una parte adversa o neutral, cometidos innecesariamente y sin dar tiempo o sin adoptar las medidas necesarias para proveer a la seguridad de las personas y a la conservación de la documentación de a bordo y violando las normas del derecho internacional aplicables en los conflictos armados. El apartado tercero recoge dos conductas que constituyen infracciones graves de los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. La primera modalidad consiste en un delito contra la libertad de la persona protegida al sancionar al que obligue a un prisionero de guerra o persona civil
a servir en cualquier forma en las Fuerzas Armadas de la parte adversa. El segundo supuesto supone la denegación de un juicio justo, ya que implica la privación a las mismas personas de su derecho a ser juzgados regular e imparcialmente. El apartado cuarto reúne dos tipos de conductas atentatorias, ambas contra la libertad de las personas protegidas, al castigarse en primer lugar al que deporte, traslade de modo forzoso, tome como rehén o detenga o confine ilegalmente a cualquier persona protegida. Y en segundo lugar, al que la utilice para poner ciertos puntos, zonas o fuerzas militares a cubierto de los ataques de la parte adversa, lo que supone además un peligro para la vida e integridad física de las víctimas al ser utilizados como escudos humanos. El quinto apartado castiga los asentamientos ilegales de población propia en territorios ocupados, como un intento de ocupación permanente de los territorios conquistados, al castigarse al que traslade y asiente directa o indirectamente en territorio ocupado a población de la parte ocupante para que resida en él de modo permanente. El sexto apartado protege la igualdad y la dignidad humana al sancionar a todo aquel que realice, ordene realizar o mantenga, respecto de cualquier persona protegida, prácticas de segregación racial y demás prácticas inhumanas y degradantes basadas en otras distinciones de carácter desfavorable que entrañen un ultraje contra la dignidad personal. El séptimo apartado protege expresamente la libertad deambulatoria de los prisioneros de guerra o de personas civiles a los que injustificadamente se les impida o demore su liberación o repatriación. Por último, los apartados octavo y noveno fueron introducidos por la reforma del Código Penal del año 2010 para castigar en primer lugar al que declare abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un juez o tribunal los derechos y acciones de los nacionales de la parte adversa, y en segundo lugar al que atente contra la libertad sexual de una persona protegida cometiendo actos de violación, esclavitud sexual, prostitución inducida o forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de agresión sexual. Para finalizar, el artículo 612 castiga con la pena de prisión de 3 a 7 años, sin perjuicio de la pena que corresponda por los resultados producidos al que con ocasión de un conflicto armado cometa una de las siguientes conductas. 1. Viole a sabiendas la protección debida a hospitales, instalaciones, material, unidades y medios de transporte sanitario, campos de prisioneros, zonas y localidades sanitarias y de seguridad, zonas neutralizadas, lugares de internamiento de la población civil, localidades no defendidas y zonas desmilitarizadas dadas a conocer por los signos o señales distintivos apropiados. 2. Ejerza violencia sobre el personal sanitario o religioso o integrante de la misión médica o de las sociedades de socorro o contra el personal habilitado para usar los signos o señales distintivos de los convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional. 3. Injurie gravemente, prive o no procure el alimento indispensable o la asistencia médica necesaria a cualquier persona protegida o la haga objeto de tratos humillantes o degradantes, omita informarle sin demora justificada y de modo comprensible de su situación, imponga castigos colectivos por actos individuales o viole las prescripciones sobre el alojamiento de mujeres y familias o sobre protección especial de mujeres y niños establecidas en los tratados internacionales en los que España fuera parte y en particular reclute o aliste a menores de 18 años o los utilice para participar directamente en las hostilidades. 4. Use indebidamente los signos protectores o distintivos, emblemas o señales establecidos y reconocidos en los tratados internacionales en los que España fuere parte, especialmente los signos distintivos de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del Cristal Rojo. 5. Utilice indebidamente o de modo
pérfido, bandera, uniforme, insignia o emblema distintivo de estados neutrales, de las Naciones Unidas o de otros estados que no sean parte en el conflicto o de partes adversas durante los ataques o para cubrir, favorecer, proteger u obstaculizar operaciones militares, salvo en los casos exceptuados expresamente previstos en los tratados internacionales en los que España fuere parte. 6. Utilice indebidamente o de modo pérfido banderas de parlamento o de rendición, atente contra la inviolabilidad o retenga indebidamente a parlamentario o a cualquiera de las personas que lo acompañen, a personal de la potencia protectora o su sustituto o a miembro de la Comisión Internacional de Encuesta. 7. Despoje de sus efectos a un cadáver, herido, enfermo, náufrago, prisionero de guerra o persona civil internada. 8. Haga padecer intencionadamente hambre a la población civil como método de guerra, privándola de los bienes indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar arbitrariamente los suministros de socorro realizados de conformidad con los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. 9. Viole suspensión de armas, armisticio, capitulación u otro convenio celebrado con la parte adversa. Y por último, 10. Dirija intencionadamente ataques contra cualquier miembro del personal de las Naciones Unidas, personal asociado o participante en una misión de paz o de asistencia humanitaria, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a personas o bienes civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados, o les amenace con tal ataque para obligar a una persona natural o jurídica a realizar o abstenerse de realizar algún acto. Apartado 5. Delitos contra los bienes protegidos en caso de conflicto armado. En el caso de los bienes protegidos, en caso de conflicto armado, el legislador, a diferencia de los delitos contra las personas protegidas en caso de conflicto armado, no hace referencia directa a la violación de los instrumentos internacionales, aunque es evidente que se ha inspirado y ha incorporado a nuestro derecho interno las normas internacionales recogidos en la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado de La Haya de 1954. En el artículo 613 se castigan conductas atentatorias contra determinados bienes de carácter no militar en un intento de protección fundamentalmente del patrimonio cultural cuando con ocasión de un conflicto armado se realice u ordene realizar alguna de las siguientes acciones. A. Ataque o haga objeto de represalias o actos de hostilidad contra bienes culturales o lugares de culto que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, siempre que tales bienes o lugares no estén situados en la inmediata proximidad de un objetivo militar o no sean utilizados en apoyo del esfuerzo militar del adversario y estén debidamente señalizados. El artículo 53 del Protocolo Adicional primero establece que los monumentos históricos, las obras de arte o los lugares de culto que constituyan el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos no deben ser objeto de un acto alguno de hostilidad ni utilizarse en apoyo del esfuerzo militar. Respecto de los bienes de gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales ha querido reforzar su protección recomendando que se marquen esos bienes con un escudo blanqueazul. El precepto hace referencia a dos causas de justificación en las que será legítimo atacar esos bienes, si son utilizados en apoyo del esfuerzo militar del adversario o si están situados en la inmediata proximidad del objetivo militar. B. Use indebidamente los bienes culturales o lugares de culto referidos en la letra A en apoyo de una acción militar. C. Se apropie a gran escala, robe, saquee o realice actos de vandalismo contra los bienes culturales o lugares de culto referidos en la letra A.
Según el artículo 1 de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado de La Haya de 1954, se considerarán bienes culturales cualquiera que sea su origen y propietario. A. Los bienes, muebles o inmuebles que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, tales como los monumentos de arquitectura, de arte o de historia, religiosos o seculares, los campos arqueológicos, los grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran interés histórico o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros y otros objetos de interés histórico, artístico o arqueológico, así como las colecciones científicas y las colecciones importantes de libros, de archivos o de reproducciones de los bienes antes definidos. B. Los edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar o exponer los bienes culturales, muebles definidos en el apartado A, tales como museos, las grandes bibliotecas, los depósitos de archivos, así como los refugios destinados a proteger en caso de conflicto armado los bienes culturales, muebles definidos en el apartado A. Y C. Los centros que comprendan un número considerable de bienes culturales definidos en los apartados A y B, que se denominarán centros monumentales. De conformidad con el derecho de los conflictos armados, los bienes culturales están protegidos contra todo acto de hostilidad, esto es, destrucción, robo, requisición, confiscación, represalias, etc. Además, está prohibido el empleo de bienes culturales en apoyo del esfuerzo militar, según el Protocolo Adicional I y del Protocolo Adicional II. Seguimos. Letra D. Ataque o haga objeto de represalias o de actos de hostilidad a bienes de carácter civil de la parte adversa, causando su destrucción siempre que ello no ofrezca, en las circunstancias del caso, una ventaja militar definida o que tales bienes no contribuyan eficazmente a la acción militar del adversario. E. Ataque, destruya, sustraiga o inutilice los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, salvo que la parte adversa utilice tales bienes en apoyo directo de una acción militar o exclusivamente como medio de subsistencia para los miembros de sus fuerzas armadas. F. Ataque o haga objeto de represalias a las obras o instalaciones que contengan fuerzas peligrosas, cuando tales ataques puedan producir la liberación de aquellas fuerzas y causar en consecuencias pérdidas importantes en la población civil, salvo que tales obras o instalaciones se utilicen en apoyo regular, importante y directo de operaciones militares y que tales ataques sean el único medio factible de poner fin a tal apoyo. El artículo 56 del Protocolo Adicional I cataloga como obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, por lo que deberán ser protegidas de cualquier ataque, aunque sean objetivos militares, las presas, los diques y las centrales nucleares productoras de energía eléctrica. El precepto incluye una causa de justificación, que es el ataque, que estará permitido si es el único medio para poner fin al apoyo regular, importante y directo que la obra o instalación presta a las operaciones militares del enemigo. G. Destruya, dañe o se apodere sin necesidad militar de cosas que no le pertenezcan, obligue a otro a entregarlas o realice cualesquiera otros actos de pillaje. H. Requise indebida o innecesariamente bienes muebles o inmuebles en territorio ocupado o destruya buque o aeronave no militares y su carga de una parte adversa o neutral o los capture con infracción de las normas internacionales aplicables a los conflictos armados en la mar. Y por último, ataque o realice actos de hostilidad contra las instalaciones material, unidades, residencia privada o vehículos de cualquier miembro del personal referido en el ordinal 10 del artículo 612 o amenace con tales ataques o actos de hostilidad para obligar a una persona natural o jurídica a realizar o abstenerse de realizar algún acto.
El segundo apartado del artículo 613 contiene una gravación facultativa cuando el ataque, la represalia o el acto de hostilidad o la utilización indebida tengan por objeto bienes culturales o lugares de culto bajo protección especial, o a los que se haya conferido protección en virtud de acuerdos especiales, o bienes culturales inmuebles o lugares de culto bajo protección reforzada o sus alrededores inmediatos, mediante la que se podrá imponer la pena superior en grado. En los demás supuestos previstos en el apartado anterior de este artículo se podrá imponer la pena superior en grado cuando se causen destrucciones extensas e importantes en los bienes, obras o instalaciones sobre los que recaigan o en los supuestos de extrema gravedad. Apartado 6. Tipo residual. El artículo 614 contiene un tipo residual con el que el legislador intenta incriminar todas aquellas conductas que infrinjan los tratados internacionales suscritos por España y no se encuentren comprendidas en los artículos anteriores, al castigar con la pena de prisión de 6 meses a 2 años al que con ocasión de un conflicto armado realice u ordene realizar cualesquiera otras infracciones o actos contrarios a las prescripciones de los tratados internacionales en los que España fuere parte y relativos a la conducción de las hostilidades, regulación de los medios y métodos de combate, protección de los heridos, enfermos y náufragos, trato debido a los prisioneros de guerra, protección de las personas civiles y protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Y apartado 7, supuesto agravado. El artículo 614 bis establece que cuando cualquiera de las conductas contenidas en este capítulo formen parte de un plan o política o se cometan a gran escala, se aplicarán las respectivas penas en su mitad superior. Pasamos ahora a disposiciones comunes. El artículo 615 incrimina las formas de resolución manifestada consistentes en la provocación, la conspiración y la proposición para la ejecución de los delitos contra la comunidad internacional y las castiga con la pena inferior en 1 o 2 grados a la que correspondería a los mismos. El artículo 615 bis regula la responsabilidad del superior por no impedir o no perseguir los delitos cometidos por sus subordinados. En los 3 primeros apartados regula la responsabilidad de la autoridad o jefe militar por no evitar, ya sea de forma dolosa o por imprudencia grave al no adoptar las medidas a su alcance, la comisión por sus subordinados de los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o no evitar de forma dolosa que sean perseguidos esos mismos delitos por las personas sometidas a su mando o control efectivo, castigándose en este último caso con la pena inferior en 2 grados. En los 2 apartados siguientes, cuarto y quinto, regula la responsabilidad del superior que no adopte las medidas a su alcance para evitar de forma dolosa la comisión por sus subordinados de los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o no evitar que sean perseguidos los mismos delitos cometidos por sus subordinados, castigándose en este último caso con la pena inferior en 2 grados. Por último, el 6º apartado castiga en este caso únicamente con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 2 a 6 años al funcionario o autoridad que, sin estar comprendido en los apartados anteriores y faltando a la obligación de su cargo, deje de promover la persecución de dichos delitos. El artículo 616 acumula obligatoriamente a las penas previstas para los delitos de lesa humanidad y los delitos contra las personas y bienes en caso de conflicto armado la pena de inhabilitación absoluta si fuere una autoridad o funcionario público definidos en el artículo 24 del Código Penal el autor de tales infracciones, sin olvidar el Código Penal conceder a los jueces y tribunales la facultad
facultad o potestad de imponer a los particulares la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 10 años. Así, establece el artículo 616 que en el caso de cometerse cualesquiera de los delitos comprendidos en los capítulos anteriores de este título, excepto los previstos en el artículo 614 y en los apartados 2 y 6 del 615 bis y en el título anterior por una autoridad o funcionario público, se le impondrá, además de las penas señaladas en ellos, la de inhabilitación absoluta por tiempo de 10 a 20 años y si fuese un particular, los jueces y tribunales podrán imponerle la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 10 años. Por último, el artículo 616 bis establece que lo dispuesto en el artículo 20.7 de este Código en ningún caso resultará aplicable a quienes cumplan mandatos de cometer o participar en los hechos incluidos en los capítulos 2 y 2 bis de este título. Lo que pretende el legislador con este último precepto es advertir con la suficiente claridad que ante estos hechos, dada la gravedad de los mismos, no se admitirá en ningún caso la eximente de obediencia debida esgrimida por los autores de estos delitos como una causa de justificación de su conducta, amparada en el cumplimiento del deber, en el convencimiento de que las órdenes manifiestamente antijurídicas no son obligatorias y por lo tanto no pueden actuar como eximentes. Los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, así como las penas impuestas por dichos delitos, no prescribirán en ningún caso, salvo los castigados en el artículo 614. Y terminamos el tema con el delito de piratería. Apartado 1, delito de piratería. El artículo 616 ter castiga como reo del delito de piratería con la pena de prisión de 10 a 15 años al que con violencia, intimidación o engaño se apodere, dañe o destruya una aeronave, buque u otro tipo de embarcación o plataforma en el mar, o bien atente contra las personas, cargamento o bienes que se hallaren a bordo de las mismas. El legislador considera que se perpetrará el delito de piratería cuando se cometa alguna de las siguientes conductas. 1. Apoderamiento, daño o destrucción de una aeronave, buque u otro tipo de embarcación o plataforma en el mar o de forma alternativa. 2. Se atente contra las personas, cargamento o bienes que se hallaren a bordo de las mismas, siempre que cualquiera de las dos conductas mencionadas se lleven a cabo utilizando violencia sobre las personas, intimidación o engaño. Nos encontramos ante un concepto amplio de piratería, tanto desde el ámbito subjetivo como objetivo, ya que por una parte no exige ningún motivo o intención político, económico, etc. por parte de los piratas, y por otra parte se cometerá el delito no solo cuando se produzca un apoderamiento o incautación de la nave o aeronave, sino también cuando estos destruyan la nave o aeronave o le causen daños, o cuando los piratas atenten contra las personas, cargamento o bienes que se hallen a bordo de las mismas. En cuanto a la autoría y participación, se trata de un delito común que puede ser cometido por cualquier persona. El objeto del delito de piratería podrá ser una aeronave, cualquier tipo de embarcación o una plataforma marítima, petrolífera, oceanográfica, de investigación, etc., de cualquier nacionalidad y ubicada o situada en cualquier territorio, ya que el artículo 616 ter no exige que la aeronave, buque o plataforma marítima tengan pabellón español ni que se encuentren en algún tipo de espacio aéreo o marítimo determinado. Para la perfección del delito será necesario que se lleve a cabo utilizando violencia, intimidación o engaño sobre las personas. En cuanto al concurso de delitos, el artículo 616 ter concluye señalando que en todo caso la pena prevista en este artículo se impondrá sin perjuicio de las que correspondan por los delitos cometidos.
lo que implica que el delito de piratería se juzgará en concurso real de delitos con aquellos otros que se puedan cometer. Y apartado 2, resistencia o desobediencia. El legislador no se ha limitado a sancionar las conductas típicas de piratería, sino que también ha procedido a incriminar penalmente a aquellos piratas que, perseguidos por naves o aeronaves españolas, desobedezcan o se resistan a su detención. Con este propósito, el artículo 616.1 quater castiga con la pena de prisión de 1 a 3 años al que, con ocasión de la prevención o persecución de los hechos previstos en el artículo anterior, se resistiere o desobedeciere a un buque de guerra o aeronave militar u otro buque o aeronave que lleve signos claros y sea identificable como buque o aeronave al servicio del Estado español y esté autorizado a tal fin. Los elementos que han de concurrir son a. Que se actúe en prevención o persecución de un delito de piratería, y b. Resistencia o desobediencia de los piratas al buque o aeronave fácilmente identificable autorizado para intervenir. En cuanto al supuesto agravado, el segundo apartado de este artículo dispone que si en la conducta anterior se empleare fuerza o violencia, se impondrá la pena de 10 a 15 años de prisión. Y respecto del concurso de delitos, el tercer apartado del artículo citado establece una remisión expresa a un concurso real de delitos entre el delito de piratería y los posibles delitos que se puedan cometer en el ejercicio de dicha actividad, al disponer que, en todo caso, las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por los delitos cometidos.